Gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre que nos ama, estamos aquí con ese regalo hermoso de la vida. Estamos aquí juntos, alabando, adorando, glorificando su nombre. Y ahora es tiempo de comer de su palabra, es tiempo de eh, que nos nutramos, que nos fortalezcamos. Y vamos a darle a nuestra buena costumbre de repetir el versículo que tenemos que estar memorizando este mes. Proverbios 18:21, y dice, repitan después de mí, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Creo que Dios nos quiere enseñar cómo hablar en este año. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 19, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuán más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaban que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estoy otra vez delante de tu presencia. Aquí, Dios, soy el vaso, Señor, que quiero que uses para las familias, los oyentes, todas las personas que van a oír este mensaje. Que tú les hables a su corazón, que tú les hables a su alma, tú les hables a su vida, y que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas historias que acabamos de leer en la Biblia, podemos aprender bastante, y hemos hablado a veces de este Naamán. Pero si en algo quiero hoy enfatizar, es en el versículo 9, que dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El 10.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y su carne se te restaurará y serás limpio. Perdón, el 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hoy el tema lo vamos a titular, tengamos la correcta perspectiva. Tengamos la correcta perspectiva. Quiero hablar de la perspectiva que en ocasiones nosotros los seres humanos, creo que todos los seres humanos, a veces tenemos perspectivas que en lugar de ayudarnos nos perjudican, simplemente porque a veces tenemos esa perspectiva diferente. Y aquí hay algunos puntos que quiero sacar de este mensaje, de esta historia que Dios nos dejó en la Biblia. Y lo primero que hace Naamán, que hacemos nosotros, es esta. En el 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Aquí tenemos el primer punto. He aquí yo decía para mí. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque nosotros a veces tenemos la perspectiva y nosotros mismos nos hablamos de una manera que interpretamos, ya sea el suceso, la situación, o lo que vamos a vivir, o lo que vamos a pasar, o lo que vamos a tener. Y de pronto nosotros mismos nos hablamos. Y aquí Naamán era vamos a imaginarnos a esta historia. Naamán era un hombre importante de Siria. Era un hombre valiente. Era un hombre que sobresalía. Era un hombre que se le respetaba. Y entonces él empieza a tener algunas perspectivas de cuando le dicen que hay un profeta que tal probablemente lo puede sanar. Y él empieza a hablarse a sí mismo, imaginándose cómo va a ser cuando vaya a Eliseo. Él mismo se habla. Entonces, cuando estamos nosotros tratando de el versículo memorizar, que dice que en la boca hay poder de la vida y la muerte, entonces también tengamos mucho cuidado cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. O sea, no te habló Dios, tampoco te habló el enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos, y empezamos a agarrar una perspectiva. Porque nos empezamos a decir nosotros mismos las cosas. Y aquí él empezó a decir, voy a ir con Eliseo, con el profeta de Dios. Y de pronto resulta que las cosas no suceden como él se dijo a sí mismo, como él se habló a sí mismo. Y aquí nosotros entonces encontramos que a veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque soy el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque soy la hija de Dios. ¿Por qué? Porque soy el hijo de Dios. Porque soy amado. Y tú mismo te empiezas a hablar cómo tú crees que deberías de ser tratado. ¿Cómo deberían de acontecer las cosas por el hecho de que en ocasiones te pones como el centro del suceso? Eres el centro de lo que tiene que suceder. Tú eres ahora sí que el bueno de la película, ¿no? Y en ese centro, entonces tú te empiezas a ver el evento alrededor, donde tú empiezas a tener una perspectiva de que las cosas tienen que suceder de tal manera, porque ahí va la princesa del Señor, porque ahí va el siervo de Dios que Dios usa. Y de pronto, es válido entre los seres humanos, y en eso me califico yo también, que nos podemos equivocar, y nos hemos equivocado muchas veces en la perspectiva. ¿Cuántos siervos de Dios yo no he encontrado que van a tales eventos y son siervos de Dios usados,
Y desde que van entrando al estacionamiento, ya no los tratan bien, porque no los conocen. Les dicen, no, usted váyase, y los mandan el carro bien lejos. Después entran a la congregación y le dicen, ¿se puede mover de esa silla? Porque está apartada. Y los van moviendo, los van moviendo, los van moviendo, los van moviendo, los van moviendo. Y ellos en su perspectiva decían, ¿qué no saben quién soy yo? Y me encuentro historias así que ellos se ofenden. Y empiezan a decir, ellos no saben tratar a los siervos de Dios, ellos no saben tratar, y se van ofendidos. ¿Cuántas veces entras a la iglesia y por el hecho de que el pastor es pastor, tiene que estar lleno de amor, tiene que atenderme las horas que yo le hable, no importa que le hable a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y de pronto no te contestan? De pronto hasta te dicen, para hablar conmigo tienes que hacer una cita. Y toda tu perspectiva dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sucede? Y ya te vas ofendido de la iglesia, te vas ofendido. Yo no sé si eso pasa contigo, si eso algunas veces pasó con tus perspectivas, que tenías algo diferente, así como Naamán. Él empezó a hacer a hablarse a sí mismo, a platicar consigo mismo, pensar cómo iban a ser las cosas, pero de pronto Eliseo ni siquiera salió. No salió. Le manda a un siervo. Y entonces, la primera cosa que aquí aprendemos es de que tengamos cuidado, porque a veces nuestra perspectiva es, hay mucha gente, ¿no?, que tiene dinero, que es rico, y dice, porque soy rico, porque tengo dinero, me tienen que tratar de diferente manera. Y no es así. Después, tienes que tener mucho cuidado de cómo miras tú a las personas. Aquí tenemos a Naamán y cómo miró ya a Eliseo. El profeta de Dios entonces tiene una perspectiva del hombre que va a visitar. Entonces ese hombre empiezas a decir, como es el hombre de Dios, tiene que hacer esto. Más o menos te empiezas a imaginar cómo va a ser la escena y tiene que hacer esto. Y aquí nosotros, creo que Dios quiere decirnos, tengan mucho cuidado en su perspectiva con los otros seres humanos, porque son humanos que te van a fallar. Porque tú esperabas algo de tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu suegro, tu suegra, tus abuelos, tu pastor. Esperabas tal vez algo diferente, tu perspectiva era algo diferente porque lo tenías en un concepto tal vez diferente y de pronto eso que tú anhelabas, eso que tú esperabas, no llegó. Y Dios en ocasiones creo que hace esas cosas muy a propósito, permite esos eventos muy a propósito para que nunca tengas la confianza o la perspectiva de que ese ser humano en el cual tú estás tal vez poniendo tus ojos no es Dios. Eliseo no era Dios. Mas sin embargo él ya puso la mirada en el hombre Eliseo. Y aquí Dios le empieza a dar indicaciones a Eliseo, ni siquiera lo recibas. Porque está poniendo mucha la confianza en ti, Eliseo. Cuando tú como profeta de Dios, Eliseo, estás encargado de llevarlos a mí, no de llevarlos a ti. Nosotros somos encargados de nosotros llevarte hacia Dios, no llevarte hacia nosotros. Ese principio no ha cambiado. Nosotros te comunicamos del que es fiel, que es Jesucristo. Y no que pongas tus ojos en los seres humanos, que te puede acontecer tu perspectiva de poner la mirada en el hombre. Espero algo de esta persona y de pronto te puede fallar. Porque aquí, Naamán, hijo, el profeta me va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro.
Y de pronto, sorpresa, ni siquiera me recibió. ¿Qué tal, El profeta de Dios más usado ahí, un profeta que era de renombre, un profeta de... Ni siquiera te recibió. Tú siendo un capitán, tú siendo un general, tú siendo una persona importante, Naamán. Te puedes dar cuenta que ni siquiera te abrió la puerta. Ni siquiera te dijo, buenos días, pasa adelante, ¿en qué te puedo servir? Nada. Ni siquiera lo vio en persona. Entonces tenemos que tener cuidado con la perspectiva que en ocasiones ponemos en los seres humanos. Son humanos. Y no pongas la perspectiva como esa persona no me debe de fallar nunca, tiene que hacer esto, tiene que visitarnos. ¿Cuántas personas, y en esto me incluyo yo, tenía mis perspectivas de ciertas personas y nunca sucedió el hecho de que yo quería que hicieran algo? ¿Cierto? Por ejemplo, el día que yo me casé, anhelé de ciertas personas que yo estimaba mucho, que yo amaba mucho, dentro de todos, mucha familia, y ni siquiera fueron a mi boda. Y eso, aunque ustedes no lo crean, hubo algo en mi corazón como que hay un dolor, como que hay algo que te lastimó. Porque en mi perspectiva dije, ellos me aman, ellos van a estar contentos cuando me case, los voy a ver allí, van a hacer algo para estar en mi boda, ¿cierto? Así por lo menos es la perspectiva que yo me hablé. Y de pronto, sorpresa, no llegaron. No llegaron. La gente que tú creías que iba a llegar a tu boda, no llegó. La gente que tú creías que te iba a apoyar, no te apoyó. La gente que te prometió tal vez muchas cosas que iba a estar contigo, ya no está. La gente que tú creías que iba a hacer cosas porque creías que esa persona iba a hacer algo tal vez más allá de lo que tú esperabas, no lo hizo. Entonces tengamos cuidado cómo tenemos la perspectiva con el ser humano. Porque hay algo en esta historia, que al final de todas las historias Dios quiere que tengamos las perspectivas correctas. Y creo que Dios a veces hizo propósito a Eliseo, no salgas. Porque él tiene una perspectiva incorrecta, está poniendo los ojos en ti, Eliseo, y no en mí. Y creo que Dios nos dice, quiero que vuelvas a poner tus ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, vuélvelos a poner en mí, acobíjate en mí, no en los seres humanos, que hoy te dicen una cosa y mañana cambian de opinión. Dios no cambia. Creo que otro punto sería, Dios permite a veces, ya lo toqué, otro punto sería, ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, dice, en el 11, y dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahí tenemos una perspectiva de que tú dices, ¿cómo deben de ser las cosas? ¿No te ha sucedido que a veces tú estás pensando, las cosas tienen que suceder así? A, B, C, D, E, F, G, H, y te vas con el abecedario sin que haga interrupción. O sea, aquí puso él como hasta una listita. ¿Cómo deben de ser las cosas? Va a salir, se va a poner de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, porque no dijo mi Dios, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así
Naamán puso cómo deberían de ser las cosas. Como que nosotros tenemos el control, así el control, el timón de nuestro barquito, y planeamos cómo deben de ser las cosas. ¿En cuánto tiempo tenemos que llegar al destino? Todo lo planeamos. Todo está así como decir, así deben de suceder las cosas, porque Dios me habló, porque Dios me dijo, porque Dios, así deben de ser. Pero sorpresa, no sucedieron las cosas como nosotros las planeamos, no sucedieron las cosas como nosotros las soñamos, no sucedieron las cosas como nosotros creímos, no sucedieron las cosas por una perspectiva que nosotros mismos nos hablamos y dijimos, así deberían de ser, así dijo Naamán. Esta es mi perspectiva y así tiene que salir, ponerse de pie, invocar el nombre de Dios y después su mano y después su sano. Así somos bien parecidos. De pronto resulta que nada de lo que tu perspectiva creíste, empezó a suceder. Yo creo que todas las personas que apenas son nuevos, que apenas están tal vez empezando a escuchar temas como este, mira, tal vez tú tengas una perspectiva de, si eres jovencita, ¿cómo tiene que ser mi futuro matrimonio? Y pones, seremos felices para siempre. Obviamente que él va a ser alto, guapo, rico, caballeroso, me va a tratar como una princesa, será una... No, le pones un listón, ¿verdad? Y de pronto el hombre igual, mi mujer va a ser virtuosa, bonita y pone un listón. Y así estamos y seremos felices para siempre. Pero no te das cuenta que tú tienes muchos defectos. Ya te dices cuenta cuando te ves en el espejo que no eres tan perfecto. Y de pronto dices, tienes que trabajar con esto o aquello. Bueno, nosotros, yo me acuerdo de esta historia y la enlazo con este punto. Porque un día este hombre se preparó en estudio y él era director de una escuela bíblica. Él estaba muy bien letrado y Dios un día le manda un sueño y le dice, vas a ir a Argentina, ahí te voy a usar. Y de pronto su esposa, también Dios le habla y le dice, van a ir a Argentina y yo ahí los voy a usar. Y ellos estaban en Estados Unidos y de pronto van a una congregación donde había un profeta y el profeta dice, yo no los conozco, nunca los he visto, pero en mi corazón Dios me está poniendo una palabra para ustedes. Ustedes tienen que ir a Argentina ya y que Dios los va a usar. Y de pronto él dice, bueno, esto es confirmación, me habló Dios a mí, te habló Dios a ti, me habló Dios al profeta, esto es de Dios. Mira, nosotros estamos ya preparados para que Dios nos use, estamos preparados para que Dios haga grandes cosas en Argentina, estamos preparados para que Dios empiece a usarnos. Y ellos empezaban a creer que Dios los iba a usar grandemente, donde iban a levantar una gran congregación, un gran templo, y que de pronto mucha gente los iba a oír, mucha gente se iba a convertir, mucha gente se iba a bautizar, iban a ver dones, iban a ver prodigios. Ellos estaban bien ilusionados, bien emocionados, estaban bien contentos, agarran el avión, se van a Argentina diciendo, ay Argentina, Dios nos habló, Dios nos va a usar. Y de pronto llegan a Argentina y dicen, Señor, ¿qué hacemos? Empiecen a hacer folletos, empiecen a evangelizar. Ellos empezaron a hacer muchas cosas para tocando puertas, hablando de Dios, hablando del evangelio, diciendo, mucha gente va a venir, vamos a discipular, vamos a enseñar todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha preparado. Y sorpresa, la gente no los recibía. ¡Qué sorpresa! Porque a veces creemos que Dios te va a dar las cosas como tú creíste, como tú pensaste. Y de pronto
años de trabajo. No un mes, no una semana, años de trabajo. Y solamente consiguieron 5 jovencitos. Discipulando a 5 jovencitos con esos años de trabajo. Después de que a ellos les dieron el discipulado, dice que de los 5 jovencitos estaban ahí en su casa, en su sala, y él hablándoles de lo que Dios le había enseñado bíblicamente, los discipularon. Creo que fueron 3 años lo que duraron ahí. Dios les vuelve a hablar y dijeron, regrésense a Estados Unidos. Y él dijo, pero Señor, él lo ilustró de esta manera, fue como subir una subida todos los días, esforzándonos, nuestras piernas muy cansadas, fue muy agotador. La subida, nunca llegamos a la cumbre, nunca llegamos hacia la bajada, nunca llegamos hacia lo fácil. Siempre fue difícil aquí en Argentina, todo fue muy complicado. Después de estos años de trabajo, solamente a 5 jóvenes, Señor. ¿Dónde está tu palabra que me dices que me ibas a usar en Argentina? Y Dios le dijo, regrésate, ya acabaste aquí. Ellos se regresan a Estados Unidos y siguen trabajando aquí en Estados Unidos. Pasaron unos años y un día le dijo él a su esposa, oye, ¿y si agarramos unas vacaciones y nos vamos a Argentina de vacaciones? Y ella dijo, estaría muy bien. Agarraron sus maletas y se fueron a Argentina. Y cuando llegan a Argentina, ven un templo bien hermoso, bien grande, bien bonito, bien precioso, donde la música, la atmósfera, el Espíritu Santo se movía. Y ellos decían, ¡ay, qué hermoso! Ya tenemos que entrar ahí. Tenemos que entrar a alabar a Dios con nuestros hermanos argentinos. Y cuando llegan ahí, se gozaron. Y pasa el predicador, y él, una hermosísima predicación. Ellos bien conmovidos. Y lo reconocieron, y era uno de esos jóvenes que se sentaba en la sala y dijo, ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso Dios te usa! De esos 5 jóvenes dice que él resaltaba siempre a uno más que a los 4, porque era el que menos entendía, el que más preguntaba, el que casi no podía captar las cosas, el que contestaba el teléfono al revés. Y físicamente como el más feíto. Y le tuvieron paciencia. Y les preguntó, oye, si los otros 4, mire, pastor, si usted va hacia el este, encontrar otra iglesia bien hermosa. Y fueron, la visitaron. La iglesia era grande, bien bonita, bien hermosa. Dios usando fuertemente al segundo joven. Y le dijeron, y el tercer joven, y fueron al tercer joven, lo mismo, una iglesia grande, bonita y hermosa. Y fueron al cuarto. Y el pastor en su corazón había una pregunta como casi triste. Y dijo, estos 4 jóvenes eran los más inteligentes. Eran los que rápido aprendían las cosas. Eran los que prácticamente se les veía futuro. Pero él estaba preocupado por el 5. Tenía miedo de preguntar por el 5. Se atrevió y dijo, ¿qué pasó con el otro joven? Digo, pastor, él tiene bajo su ministerio 5 iglesias, no una, 5. Dios lo usa tremendamente, pastor. Lo tiene que conocer, él estaba, y lo mandaron hacia aquella dirección. Dios lo usaba tan fuerte, tan poderosamente. El pastor estaba impactado de cómo Dios lo usaba. Pero todavía este hombre, este joven, tenía un complejo de feo. Cuando ve a su pastor, lo abraza y le dice, pastor, ¿cómo se mira un sapo con traje? El pastor con lágrimas en los ojos lo abraza y le dice, como la autoridad que Dios me ha delegado, como tu padre espiritual y como tu pastor, te digo,
Nunca más de tu boca te confieses que eres así. Porque tú en las manos de Dios eres oro puro. Eres un diamante formado. Él llorando, cuando regresa a Estados Unidos, le dijo: Dios, si yo hubiera sabido, solamente por este joven hubiera ido. Pero mi perspectiva era equivocada. Mi perspectiva era diferente. Mi perspectiva no era como la tuya. Y a veces así somos como Naamán. Nuestra perspectiva, las cosas tienen que ser A, B, C, D, E. Y de pronto resulta que Dios te da la Z, la Y, la X y la O. Nuestra perspectiva 1, 2, 3, 4, 5. Y Dios te dice 200, 300, 500 y 1000. Sin orden. Naamán decía: tiene que salir Eliseo, va a poner su mano, va a invocar el nombre de su Dios, se va a poner de pie, va a poner su mano en mi llaga y yo voy a ser sanado. Ni siquiera me recibió. Estamos aprendiendo, iglesia. Tengamos la perspectiva correcta. Porque a veces tenemos la perspectiva incorrecta. En ocasiones, cuando caminamos con Dios, en nuestra perspectiva ponemos mucho nuestro razonamiento y nuestra lógica. Pero lo que Dios quiere formar es fe. Confianza y creerle a Él. Porque en esta misma historia dice en el 12: Abama y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ya le soltaron la palabra, le dijeron: vete al río Jordán y zambúzate 7 veces. Pero ahí viene entonces nuestra lógica y nuestro razonamiento, ¿no? Y él dijo: ¿estos 2 ríos no son mejores? Pero los ríos no tenían el poder de sanarlo. El río Jordán no tenía el poder de sanarlo. Donde se encuentra el poder es en la obediencia a la palabra de Dios. O sea, si él se hubiera ido a esos 2 ríos, no le hubiera pasado nada. Es más, si él se hubiera zambutido solamente 6 veces en el río Jordán, él no sana. Él tenía que seguir al pie de la letra lo que el profeta Eliseo, por el medio del Espíritu Santo, le dijo que hiciera. A veces Dios te va a decir cosas que no tienen mucha lógica y que pronto de tu sentido común, de tu razonamiento puedes decir: ¿pero no sería mejor esto? O sea, ya Dios te habló, ya Dios te dijo: ¿no sería mejor de esta otra manera? Y empezamos a dudar, a poner en duda la palabra de Dios. Cuando lo que Dios quiere es formarnos fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y a veces nosotros queremos, como en nuestra perspectiva: oye, pero esto no es mejor. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí eso? Y tal vez por eso vengo a quererte dar esto, para que Dios guarde tu mente, tu corazón y tu vida, y guarde la mía en una perspectiva más correcta. De que no porque siempre pensamos de que Dios te dijo las cosas, son las palabras que tal vez tú querías oír. Las palabras que tú querías, y que de pronto dices: oye, esto no sería mejor. Ya cuando oíste el mensaje: oye, esto no sería mejor. Y ponemos y comparamos su palabra con otras cosas que creemos que puede como ayudarle a Dios. Cuando Dios ya te dio una palabra y te dijo: esta es mi palabra, en esa quédate. En esa espera. Porque de pronto vienen las equivocaciones, como Sara agarró: métete con mi sierva, y sale Ismael.
Cuando Dios le dijo, de ti va a venir. Pero a veces nos queremos adelantar esos tiempos, nos equivocamos. O sea, Dios dijo que sí iba a dar un hijo, pero pues yo ya estoy viejita, yo ya no puedo. Entonces vamos a hacer. Y empezamos a hablar la palabra misma que Dios nos dijo, empezamos a decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? Sería mejor que te metas con mi sierva. Y pronto vienen unos problemas. Eso ya me ha sucedido a mí. Ojalá y no te suceda a ti. Pero tenemos que tener una perspectiva más correcta, y con estas historias aprendemos mucho porque no somos tan diferentes a Naamán. No creas que somos tan diferentes a los personajes bíblicos. Somos seres humanos que a veces nos parecemos bastante en ellos. Nada más que hay algo de Naamán que digo, bueno, por lo menos él no tenía todas las escrituras como nosotros las tenemos. Él no conocía de Dios de Israel, tal vez como Eliseo. Por eso Dios pone ese tipo de cosas. Y tal vez para nosotros dice, hey, Dios le doy oportunidades a ustedes porque tal vez no me conocen tanto. Pero empiécenme a conocer. Empiécenme a conocer para que no suframos. Porque te voy a decir que en esta historia se aprende muchísimo. De aquí podemos agarrar muchísimas cosas. Tenemos que aprender entonces a obedecer la palabra que Dios te dice y me dice a mí. Aunque tal vez no la entendamos. Pero eso no significa que si estamos seguros que de Dios, no la pongamos con otras palabras que no son de Dios. Dice en el 12, otra vez lo repito, una parte dice, Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuán más diciéndote, lávate y serás limpio? Cuando nosotros tenemos una mala perspectiva, te puede llevar a no disfrutar la bendición que Dios tenía para ti. ¿Ves qué tan importante es tu perspectiva? Aquí Naamán estaba bien enojado. Ahora, ¿Eliseo tuvo la culpa? ¿El siervo que le dio el mensaje tuvo la culpa? Su perspectiva era lo que estaba enojado. No voy a obedecer esa palabra. Entonces vamos a imaginarnos como conmigo, usa tu imaginación, imagínate que va en el caballo y más que es un guerrero así de esos que han matado hombres y que le tienes miedo. Yo me imagino alrededor a sus compañeros soldados así como, ni le hables ahorita porque es capaz de cortarnos la cabeza. Pero más de alguno tuvo el valor, ¿no? Y le dijo, Padre mío, si este Eliseo te hubiera dicho, ve y tráeme 10 cabezas de leones y 10 cabezas de tigres, y vas a ser sano, y vamos a hacer un holocausto con esas cabezas, ¿no lo hubieras hecho? Y viene el guerrero diciendo, claro que sí. Si te hubiera dicho, ve con tus enemigos y tráeme 200 cabezas, ¿no lo hubieras hecho? Con mi espada, juro por Dios, si no lo hubiera hecho. Claro que sí. Ahora, te mando algo más sencillo. Te mando algo más, ¿no lo vas a hacer? A veces en lo sencillo se mueve Dios. Mira, te voy a decir algo. Algo que me pasó a mí. Y es sencillo, pero así a veces Dios trabaja, ¿no? Una ocasión yo le estaba orando a Dios y le pregunté,
a Dios, oyes Dios, yo soy bien exagerado. Yo hago las cosas bien grandes. Yo soy una persona que empieza así, empiezo a exagerar las cosas. Y no quiero ser así de exagerado. No, me trae muchos problemas ser así de exagerado. Creo que eso es algo malo, ser así de exagerado. Y yo esperaba que Dios me diera una palabra, una revelación, así que me dijera, no sé, en tu pasado pasó algo así, por eso eres así de exagerado. O no sé, un sueño. Así esperaba yo, ¿no? Mi perspectiva, ¿no? Y cuando acabo de orar, siento que Dios me habla y me dice, ¿quieres que te ayude en eso de que no seas tan exagerado? Sí, Señor. Y me dijo así, sentí en mi corazón que me dijo así, pues no seas tan exagerado. ¿Sencillo? O sea, mi perspectiva esperaba yo, tal vez este hombre esperaba, si él me manda por 30 cabezas de leones las traigo. Si él me manda por, no sé, holocaustos, no sé, algo bien grande, lo hubiera hecho. No, pero me mandó algo bien sencillo. Ve y zambúllate 7 veces al río Jordán. Igual yo, ¿no? Yo a veces espero las grandes revelaciones. Dios revela así, porque soy bien exagerado. ¿Quieres que te ayude? Sí, pues no seas tan exagerado. Sencillo. No seas tan exagerado. Y yo me quedé. Qué sabio eres. No seas tan exagerado. A veces es algo sencillo. Dios usa las cosas bien sencillas para engrandecer su nombre. Sencillas. A veces uno está esperando, Señor, háblame, ilumíname, revélame, eso. Y después Dios te dice, ya que acabaste tu oración, sí, Señor, pues no seas así. Hay personas que están perdiendo su matrimonio simplemente porque no quieren obedecer lo sencillo. ¿Cuál es lo sencillo a veces? Ve y siéntate a oír. Ve y ve a un estudio. Entra a la congregación y solamente siéntate a oír. Va a cambiar tu matrimonio. Ve y pide consejería 1 hora. Ve y arrímate y lee este libro. Ve y pon este CD y tiene un mensaje. Busca en YouTube tal predicador y sobre este tema que Dios lo usa. Cosas bien sencillas. Oh, no. Nadie tiene que saber de mis problemas. Bien orgulloso, así como si fueras a solucionar tus problemas con tu orgullo. Se está derrumbando todo tu matrimonio, todos tus hijos van a quedar re mal, todo va a quedar mal, pero ahí está tu orgullo enfrente con tu pechote así saltado como yo no me doblego con nadie. Así estaba Naamán, con ese orgullo como y los siervos diciéndole, oye, ¿de veras no vas a hacer algo tan sencillo? O sea, tu orgullote así que te está destruyendo, te está dejando solo, sin amigos, sin familia, y todavía con tu orgullote así. Haz algo sencillo, ve, humíllate, siéntate, cállate la boca, sé humilde, no digas nada, solamente oye la palabra de Dios y cállate la boca. Jesucristo lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mira, allá en esos montes la gente se sentaba, no había ruido. Lo único que hicieron es oír y les cambió la vida, nos cambió la vida, porque sus palabras siguen vigentes hasta el día de hoy. Me cambió la vida por oír la palabra de Dios, que es lo que me da esperanza en mis momentos de tribulación, la palabra de Dios, que es lo que me da consuelo, es la palabra de Dios, que es lo que me da nuevas fuerzas, la palabra de Dios, que es lo que me da nueva dirección, la palabra de Dios. Y solamente a veces tengo que callarme y oír, algo sencillo. En ocasiones nosotros, en nuestra perspectiva, lo único que a veces pasa es de que nosotros vemos, ¿no? Como a David en la, ¿cómo se le llama? En el palacio. Ahí está David, ¿no? Y nosotros queremos, ay, Dios prospéranos y ponnos en el palacio. No, en sombra y figura, ¿no? Quieres estar bien. Pero luego Dios dice, sí, sí, sí. Pero sí te acuerdas de que
Él estuvo primero en los montes, cantándome, alabándome, peleando con osos, con leones, cuidando mis ovejas, peleando con gigantes, viviendo en cuevas. Pero a veces nosotros nos queremos saltar el proceso. O sea, queremos lo bueno, pero saltar la formación, el brincotote. O sea, nos saltamos toda esa formación de carácter, de madurez. Porque te voy a decir algo que en estos tiempos a mí me preocupa mucho de que hay gente que se quiere casar pero sin carácter. O sea, la primerita, la primera llovizna y es la tormenta. Y no hay gente con carácter que diga, aquí voy a estar en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Aquí voy a estar. No, hoy no. Hoy mi hija dice que estamos en, no sé, les llaman el de cristal, algo así, que tan generación de cristal que fácil se rompe. ¿Por qué? Porque no quieren ser formados. Los muchachitos se enojan de todo fácilmente. La perspectiva, y Dios dice, muchas veces quieres el puesto, estar al lado de como en la gobernación, quieres puestos de grandeza, quieres buenos puestos de trabajo, sí, como este José estuvo al lado de Faraón, señora, yo quiero eso, sí, pero ¿te acuerdas de que José fue fiel cuando fue criado, cuando fue siervo, cuando fue esclavo, cuando fue vendido, cuando fue en la cárcel? ¿Te acuerdas que él se mantuvo fiel y leal? Y de pronto fue formado y lo llevamos a algo que se necesitaba, la fidelidad y la lealtad. Pero tú no quieres ser formado con la fidelidad y la lealtad. Tú nada más quieres ver, quiero estar ahí. Pero es que no puedes estar allí si tú no eres leal a Dios, si tú no eres fiel a Dios, si tú no aprendes esas cosas. Por eso a veces Dios dice, vamos a permitirle un poquito de dolor, un poquito de sufrimiento, un poquito, porque así es el oro, quitamos las cosas malas. Porque a la uva la remachamos para sacarle el vino. Porque los olivos los machacamos para sacarles el aceite. A veces yo le pregunto a Dios muchas cosas, ¿por qué me suceden tantas cosas en mi vida? Y Dios me dice lo mismo. Porque si no, otras personas no se beneficiarían de ti. Y tenemos nosotros que aprender esas perspectivas de Dios. Voy a cerrar con esto. Dice Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Aunque no la entendamos, ¿a dónde iremos? Mantengámonos, aunque no entiendas, no comprendas, acuérdate de que tu verdadera perspectiva es que estás en manos de alguien sabio, alguien que te ama, alguien que dio la vida por ti y en él confía, en él descansa. Aunque las veces, como Naamán, y tenía perspectivas diferentes, le iban a robar su bendición porque se enojó, pero por algo tan sencillo que escuchó a un siervo y le dijo, no harías esto, fue Naamán y se zambulló. Yo me imagino que todos viendo ese espectáculo, cuando vio la primera vez, probablemente en su perspectiva dijo, bueno, cuando salgan la primera vez, tal vez se van a ir calmando las llagas que tengo de lepra. Pero no, salió igualito. La segunda vez, y como que ahí todos los soldados dijeron, ¿y si no sucede? Nos va a matar ahorita, ¿eh? Porque si sabes que ya estaba bien enojado. Y luego 3, nada. Y luego 4, nada. Y luego 5, nada. Y luego el sexto, yo pienso que ahí la perspectiva es, ya en el sexto tiene que verse algo, ¿no? Ya tiene que verse un poquitito. Aunque sea, ¿verdad? Pero sales y nada. ¿Qué dices? Te falta la última. Y estás igual. Y ahí se quedan como que la perspectiva dice, ¿y si no sucede? ¿Y si no pasa? Y se zambulle la séptima. Y dice que salió como la piel de un bebé. Quiero que sepas que
obedecer a Dios te va a llevar a ver esas bendiciones. Aunque en tu sexta vuelta, como a Jericó, como la zambullida, viene la séptima. Pero recuerda que tu perspectiva es obedecer la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este mensaje. Padre, ayúdanos a tener una buena perspectiva, Señor, para nuestras vidas y que no nos confundamos, Señor, y no nos hablemos a nosotros mismos y pongamos cosas que no son. Te doy muchas gracias por todas las personas, Señor, que oyen este mensaje. Tú háblales, Señor, y diles, Señor, para que nuestros corazones no se ofendan con perspectivas que esperábamos de seres humanos que tal vez nos fallaron. Que podamos perdonar y podamos estar bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.